resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz, resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owed to us leading out earth in our feet. Resistance of the people who cry liberty, time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero, las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil, culture, land, the wealthy, wealth them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say, thugs say, we owe it all to pay. Oko baberu, manika howak chinitsoli, no heshibele kahpakakuler. Oko baberi, kinkuchukari, katika mamari, kilon ruka sembre katero, achulefri lo colecta, kentakari lo colecta, kechela chukakeri, lo colecta, kuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan, utang na nagpadugo sa lalikod kasaysayan, taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan, panahon ng iwas to, wakasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan ni nalugay sa kupatan, tinalbo, higanteng gamit, tinayong bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay na tao kapalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Do patriarcado, onde o corpo território é território violado, mulheres do sul global, aqui já não se cala, vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos Liberdade, dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade. é tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina, llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty, that owed to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty, it's time for reparations, it is time for this to end. Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse a este nuevo programa de Derechos Urbanos aquí en Voces Azuayas. Muchísimas gracias a nuestros compañeros expositores, a Daniel Barragán y a Nicolás Toro, quien ha aceptado, nos dan de su tiempo para entregarnos sus conocimientos y aprender de este proceso que va tomando fuerza en Ecuador, que es el Escazú, ¿no? Escazú es un proyecto latinoamericano. Se viene trabajando ya algunos años en ello y ha traído muy buenos resultados por de pronto en lo que podemos ver, sobre todo la defensa de nuestro medio ambiente. Debemos recordar que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en asuntos ambientales en América Latina. Dentro de este panorama, los líderes políticos de Latinoamérica y el Caribe se han preocupado por estos conflictos socioambientales que se han dado en la región y se han unido entre el 2012 y el 2018 para buscar una solución a esta problemática. Resultado, el Acuerdo de Escazú. Después de varias negociaciones entre marzo del 2018 en Costa Rica se adopta el Acuerdo de Escazú y este tratado contiene 25 artículos que buscan garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano mediante el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Estos tres temas vamos a enfocarlos y vamos a conocer cómo es el proceso que se está dando para la implementación en Ecuador. Es el primer tratado en el mundo que brinda protección obligatoria a las y los defensores ambientales. Conocemos nosotros que Cuenca tuvo ya una participación ciudadana en la consulta popular, de igual manera en Girón. Esta consulta popular se pronunció para que no haya minería en los páramos y para que defendamos el agua como fuente de vida. Entonces, con este pequeño antecedente, vamos a abrir nuestro diálogo con Daniel y con Nicolás, porque ellos han estado al frente de esta implementación del Acuerdo de Escazú en Ecuador. Daniel Toro es parte de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y Daniel Barragán es director del Centro Internacional de Investigación sobre Ambiente y Territorios de la Universidad Hemisferios. Nuevamente, muchas gracias por conectarse a ustedes y muchas gracias también, siempre les recuerdo que quien nos da el soporte técnico es Estrategia 7. Bien, Daniel, tú has estado durante todo el proceso de implementación y aceptación del Acuerdo de Escazú. Aparte de este pequeño esquema de recuerdo que me he permitido presentarles a ustedes, si podemos agregar lo que ha pasado específicamente en Ecuador. Bueno, buenos días con todos, toda la audiencia. Buenos días contigo, Margarita, y gracias por la invitación. Como tú mencionaste, este fue un instrumento que se adoptó en 2018 y a partir de ese momento empezó un proceso de ratificación en los distintos países de la región, en los países que habían firmado el acuerdo. Al momento hay 24 países que han firmado el acuerdo y 3 estados parte. Entonces, como mencionaba, a partir de ese entonces empezó este proceso de ratificación a nivel de los distintos países para poder avanzar en el proceso del acuerdo. No sé si soy yo, es mi internet. Del proceso. Te perdimos un momentito, Daniel, disculpas. ¿Ahí me escuchas? Ahí sí. Sí. Entonces, bueno, comentaba que con tiempos distintos en cada uno de los países se fue avanzando en las acciones necesarias para las ratificaciones. Y en el caso del Ecuador, en 2020 se dio ya ese proceso de ratificación, lo que abrió la puerta para que el país empiece el proceso de implementación de los distintos estándares. Coyunturalmente, consideramos como país al Acuerdo de Escazú una prioridad en el marco del proceso de construcción del primer plan de acción de gobierno abierto, y eso de alguna manera le dio un impulso al tomarlo como parte de una política pública de gobernanza abierta. Y en este marco se ha venido desarrollando una serie de acciones, de procesos que han buscado generar condiciones habilitantes principalmente para la implementación del Acuerdo de Escazú. Y en ese sentido creo que también es importante recordar que el mismo Acuerdo de Escazú plantea un enfoque de progresividad en su implementación. Es decir, los países van a tener que evaluar, dependiendo de sus capacidades, de sus condiciones, de los recursos, cómo van priorizando las acciones de implementación. Y por supuesto, hay un acompañamiento desde la Secretaría del Acuerdo en el ámbito regional para poder también articular oportunidades de fortalecimiento de capacidades, de cooperación que vayan permitiendo a los distintos países avanzar en esta senda de implementación con este enfoque de progresividad. Entonces, como parte de este proceso que mencionaba en el marco de gobierno abierto, se han generado quizá 3 hitos importantes.
El primer hito se relaciona con la identificación de las brechas que tenemos en nuestro marco normativo, en las políticas públicas, en las políticas institucionales, respecto de los estándares que plantea el Acuerdo de Escazú. Y esto es clave para poder entender hacia dónde tenemos que orientar las prioridades, el momento de la implementación, es decir, dónde están esos temas que todavía hay que fortalecer, en los que hay que construir institucionalidad, en los que hay que generar reformas normativas o desarrollar políticas públicas o desarrollar procedimientos, lineamientos desde las instituciones para poder viabilizar los estándares del acuerdo. Y ahí también hay que complementar ese trabajo que lo hicimos el año anterior como país, con la guía de implementación del Acuerdo de Escazú que salió hace pocas semanas. Entonces también es necesario ahora hacer un esfuerzo para mirar cómo desde esta guía de implementación se han definido ya algunos criterios mucho más específicos que van a poder permitir a los países hacer ese ejercicio de aterrizar los estándares en el plano nacional. Un segundo hito que desarrollamos fue la conceptualización de una propuesta de mesa de democracia ambiental. En este sentido, la mesa se plantea como un espacio de gobernanza para avanzar en el proceso de implementación del acuerdo. Por supuesto, es un espacio consultivo, es un espacio propositivo, un espacio asesor, para que tanto el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como otras instancias de la institucionalidad puedan generar esas acciones y esas condiciones para la implementación. Te hago un pequeño corte aquí, Daniel. ¿Quiénes forman parte de esta mesa de democracia ambiental? Bueno, la mesa todavía no está conformada y yo preferiría que luego Nicolás comente, porque hay una muy buena noticia respecto de la mesa, pero desde la conceptualización sí se han identificado las instituciones públicas que deben ser parte de la mesa. Por supuesto, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, AME, CONGOPE, es decir, considerar a las distintas funciones del Estado y niveles de gobierno, porque el Acuerdo de Escazú, en sus 4 pilares, que tú ya los planteaste al inicio, son muy diversos. Y en ese sentido hay competencias de las distintas funciones y niveles de gobierno ya de cara a la implementación. En el ámbito no gubernamental, lo que se plantea es un proceso de convocatoria para la conformación. Entonces, en este modelo conceptual de la mesa, lo que se hizo fue plantear el número de espacios que deberían estar presentes en la mesa dependiendo de la tipología de actores, es decir, universidades, organizaciones de sociedad civil, organizaciones indígenas, actores del sector empresarial también, pero estos tienen que definirse justamente con un proceso abierto, ¿no es cierto?, con base a una serie de criterios que están establecidos para que los actores que tengan las mejores capacidades para poder sentarse en la mesa lo hagan, ¿no es cierto? Es importante ahí que los actores tengan conocimiento también y experiencia sobre los pilares del Acuerdo de Escazú, porque es un espacio asesor y en ese sentido se necesita que puedan generar también propuestas para poder presentarlas a los actores institucionales, que como mencioné son diversos, ¿no? Claro. Y quizá para ir complementando, Margarita, el último hito que estamos cerrando y que justamente el día de ayer tuvimos el último espacio de trabajo fue la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú. Esta hoja de ruta seguramente la vamos a tener ya oficializada a fines de este mes. En septiembre va a haber un proceso también de consulta pública de esta propuesta de hoja de ruta para que
los actores que participaron y también los actores que no participaron en el proceso de construcción tengan la posibilidad de aportar en esta última fase, digamos, y así tengamos un instrumento que sea lo más abarcativo, amplio, inclusivo en su construcción y en la visión que plantea de cara a la implementación del acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel. Muy amplia y clara tus comentarios, tus 3 hitos, digamos, en los que han venido trabajando y han logrado llegar. Nicolás, ustedes también han estado dentro del proceso de la implementación del Acuerdo de Escazú. ¿Cuál es el rol que ha jugado el Ministerio del Ambiente dentro de este proceso? Muchísimas gracias, Daniel. Qué gusto poder contar contigo en estos espacios. Nuevamente agradecerles a todos los radioescuchas y a Estrategia 7 por invitarnos. Desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Acuerdo de Escazú busca materializar un cambio de filosofía sobre el ambiente. Este ministerio y a través de este gobierno ha habido una transformación sobre la protección, la conservación de la biodiversidad, de todos los recursos naturales, pero también con un enfoque en lo social, con transición ecológica, que es una transformación incluyente, social y económica. Es importante también diferenciar que el Acuerdo de Escazú nos ha permitido como autoridad ambiental acercarnos a las comunidades amazónicas de la sierra, de la costa, en un espacio de decisión importante. En ese sentido, hemos visto que han pasado algunos acontecimientos, tanto en el oriente, como usted bien lo dice, que han tenido un acercamiento, como en el sector sur, que es la provincia de la Suay. No sé si ustedes están al conocimiento, al tanto, de que hace pocos días, digamos, un par de semanas seguramente, moradores del sector vieron como una minera a la que se le entregó esta parte de Quimsacocha, y que ya la consulta popular y la Corte Constitucional lo declaró no libre de minería, de extractividad. Se empezaron a hacer unas zanjas, ¿no? El señor gobernador supo indicar que es propio de los ganaderos del sector para que el ganado no se vaya, pero no se acordó que es el páramo, y en el páramo en este sector no hay ganadería. Entonces, ¿cómo hace el Ministerio del Ambiente para fortalecer, digamos, esta base conceptual que usted bien lo ha dicho, Nicolás, y que es parte de la, digamos, de la responsabilidad que este gobierno ha puesto? ¿Cómo le están mirando a esto para poder enlazar con el Acuerdo de Escazú las actividades y lo que sucede en el país? La responsabilidad del ministerio en el marco de los objetivos de la implementación del Acuerdo de Escazú, así como en todos los antecedentes dentro de las competencias de esta cartera de ambiente, siempre busca articular un trabajo colaborativo y cooperativo con otras instituciones. Muestra de ello, y tomando el ejemplo de Escazú, existen una articulación y un trabajo interdependiente de 18 instituciones públicas involucradas dentro del acceso a los derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú, que son 4. El acceso a la participación ciudadana, el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental y también el acceso a la defensa de los derechos humanos de los defensores en temas ambientales. Es por mucho el Acuerdo de Escazú a nivel regional uno de los acuerdos más ambiciosos, y el Ecuador es el primer país en priorizarlo desde el gobierno, desde la presidencia, para que todo el contingente público, privado y sociedad civil encuentren estos espacios. Definitivamente, Margarita, tenemos brechas importantes y reconocidas en este proceso, pero que las hemos catalogado como un espacio y una oportunidad de trabajo cooperativo.
las particularidades y el aspecto del desarrollo territorial de cada una de las zonas del Ecuador. También tiene que ver con las competencias de las autoridades territoriales y obviamente en coordinación con el gobierno central. Muy interesante el trabajo que ustedes vienen haciendo, Nicolás, y ustedes convocaron conjuntamente con la Universidad de los Hemisferios justamente a que varios grupos de la sociedad civil se reúnan para trabajar en esta hoja de ruta. ¿Cuál fue los resultados o cuáles vienen siendo los resultados de esta hoja de ruta? Pero primero me gustaría conocer quiénes han participado dentro de este grupo. Si la gente, los grupos ambientalistas, si los ciudadanos de a pie que nos hacemos llamar, si representantes de ciertas organizaciones. ¿Por qué le pregunto esto? Porque es importante conocer cómo la ciudadanía per se está tomándole al acuerdo como una herramienta justamente para la defensa del medio ambiente. Gracias, Margarita. Es que definitivamente el Acuerdo de Escazú es lo que es una oportunidad para la participación en temas ambientales, pero también para crear un antecedente en la defensa del aspecto ambiental. Creo que después de mi intervención, Daniel puede también sumar su perspectiva desde la academia. Aquí estamos trabajando sector público, sector privado, investigaciones para garantizar lo que el Pilar 10 de la Convención de las Partes de 1972, el principio 10 nos decía, lograr un ambiente sano para esta y futuras generaciones. Desde 1972 existe una voluntad de todos los países por lograr un ambiente sano para esta generación y las siguientes. Podría yo identificar alrededor de 200 organizaciones que fueron convocadas para estas jornadas de trabajo, tanto virtual como presencial. Tuvimos dentro de estos 2 días presenciales un promedio de asistentes de alrededor de 40, 45 personas que se sentaron en mesas sumamente técnicas, específicas y trajeron a conversación y a debate su realidad. Para el ministerio fue muy grato y fue un hito congregar y reconocer la organización de muchas comunidades. Aquí en las cercanías de la ciudad de Quito, Tumbaco llevó una fuerte y constante representación alrededor de la organización de Salvemos al Río en Tumbaco, en donde fue una importante participación de la sociedad civil. Paralelamente, también reconocemos que debemos socializar más para que la ciudadanía pueda leer, investigar y también prepararse para participar de estas mesas técnicas. Como bien lo había dicho Daniel, la participación y la conformación de esta mesa técnica de democracia ambiental tiene que cumplir un grupo de requisitos porque va a ser un espacio de alta decisión, de importante decisión, en donde el ministerio recoge la participación de la sociedad civil, organizada, con claros objetivos y que definitivamente esté abierta a soluciones. Sí, justamente he podido ver en redes sociales de estos últimos días un gran movimiento de personas en la ciudad de Quito que están defendiendo también sus páramos por el tema minero y Quito les dice no a la minería también. Daniel, ¿alguna cosa más para acotar con respecto a esta conformación de personas, de grupos que han conformado, valga la redundancia, estas mesas de diálogo, estas mesas de la hoja de ruta? Claro, Margarita, tal vez ahí es importante como enfatizar la presencia de actores de distintos sectores, y creo que eso fue lo rico, como lo mencionaba Nicolás, ¿no? Estuvieron actores de la sociedad civil organizada, tanto ambientalistas, como tú los mencionabas, como actores relacionados al ámbito de los derechos humanos. No olvidemos que este es un instrumento no solo ambiental, sino de derechos humanos. Estuvieron actores del sector privado, de la academia, por supuesto, del sector público, de las distintas funciones de gobierno, pero también de los distintos niveles de gobierno, y sobre todo de los gremios que representan
a los gobiernos autónomos descentralizados. Tuvimos también ciudadanos que estaban articulados en procesos colectivos de defensa del territorio, de los recursos. Entonces tuvimos actores indígenas también, una diversidad, una presencia fuerte también de mujeres, que eso también es importante por la visión que la mujer tiene respecto de el ambiente del territorio, de los procesos de defensa. Vamos a hablar de jóvenes también. Entonces hubo un tema también interesante de cómo la perspectiva de los jóvenes aportó muchísimo, ¿no? No solo desde esta visión que tienen del uso de la tecnología, ¿no? Sino también el activismo que ellos impulsan, digamos, para la defensa del ambiente, ¿no? Y tal vez ahí rescatando como uno de los resultados, porque estamos recién en el proceso de sistematización de toda la información, pero por supuesto hemos revisado ya cuáles han sido esos principales resultados. Hay un importante, digamos, acuerdo entre los actores que participaron de la necesidad de avanzar en procesos de desarrollo también y de reforma de normativa y de política pública, ¿no? Porque es importante que la garantía de estos derechos y de los estándares que se están planteando desde el Acuerdo de Escazú se recojan también en nuestra normativa y que eso viabilice también el ejercicio práctico, ¿no es cierto? Sabemos que hay una brecha entre lo que dice la ley o lo que dice la política pública y lo que sucede muchas veces en la realidad, pero sí es importante que la ley ya vaya recogiendo este tipo de estándares para poder de alguna manera tener un lineamiento que oriente a las instituciones también a generar esos cambios que se necesitan en términos de sus procedimientos, de sus atribuciones también, que en algunos temas, en algunos de los estándares, no están visualizados en el ámbito de las competencias de las instituciones en el Ecuador, ¿no? Va a ser un reto también el aterrizar estos estándares que plantea el Acuerdo de Escazú en lo local, ¿no es cierto? Cómo decantamos hacia los gobiernos provinciales, municipales, e incluso en los gobiernos parroquiales, ¿no es cierto? Entonces va a ser un proceso importante ahí. Justamente, Daniel, a eso iba para consultarte. Tú eres no solamente el representante de la Universidad de los Hemisferios, sino también un abogado, y quería conocer si tienes una idea en estas mesas de trabajo, en esta hoja de ruta, se ha considerado cómo implementar la política pública, la normativa, dentro de los GATS municipales o de los consejos provinciales. Porque recién, en el caso de Cuenca, por ejemplo, se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, los PUCs. Entonces, es importante conocer cómo, a través de esta herramienta que tenemos con el Acuerdo de Escazú, los diferentes GATS y los consejos provinciales pueden implementar sus políticas públicas. Sí, hay un tema que surgió sobre todo el día de ayer en la discusión, fue cómo los gobiernos locales van a tener que ajustar sus ordenanzas, su normativa ambiental, incluso normativa sectorial enfocada a los temas de gestión de la información o de participación ciudadana para ir incorporando estos estándares que plantea el acuerdo, ¿no? En algunos casos sobrepasa el ámbito ambiental. Un enfoque importante que plantea el acuerdo es el de inclusión, ¿no es cierto? Y cómo vinculamos a estos grupos que los denomina en situación de vulnerabilidad, sean organizaciones o personas en situación de vulnerabilidad, para darles un tratamiento prioritario, por ejemplo, en los procesos de participación. Y prioritario en el sentido de, por ejemplo, facilitarles información en un lenguaje que puedan comprender, a través de mecanismos que tengan acceso a estas personas, ¿no es cierto? En temas de acceso a la información también, ¿no es cierto? Consideremos que en el país hay una brecha digital bastante fuerte. Entonces, ¿cómo vamos generando mecanismos o espacios en los que estas personas
puedan tener acceso a la información, a la participación y no dependan de que la información está cargada en una página web o se puede difundir a través de un aplicativo móvil, cuando ellos no tienen acceso a un aplicativo, a un teléfono inteligente, no tienen acceso a internet, en muchos casos no tienen luz eléctrica en ciertos territorios. Entonces, eso es un tema también de ir considerando estas particularidades propias de los ciudadanos que tienen condiciones de exclusión y ver cómo se puede también brindarles ese apoyo o esas alternativas, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser un trabajo importante no solo para el gobierno central, ¿no es cierto?, sino también para los gobiernos locales, que son los que tienen ya un relacionamiento y una cercanía más directa con los ciudadanos. Pensando en gobiernos locales grandes, medianos, no sé, Cuenca, Guayaquil, Manta, tienen ordenanzas que regulan los temas ambientales, ¿no es cierto?, por las competencias que han asumido, ¿no es cierto? Entonces, esas ordenanzas también van a tener que reformarse y considerar este tipo de estándares. Si hablamos de participación ciudadana, principalmente las ordenanzas e incluso el Código Orgánico del Ambiente se enfocan principalmente en los espacios de participación asociados a la regularización ambiental, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar un mayor alcance de la participación en la toma de decisiones, ¿no?, que es lo que nos plantea el Acuerdo de Escazú. Y eso va a ser un reto porque implica también un cambio en la dinámica de la gestión pública, no solo del gobierno central, insisto, sino también de los gobiernos locales. En el caso de Cuenca, por ejemplo, me parece interesante que hace unas pocas semanas se generó ya un acuerdo, no estoy seguro el nombre del instrumento que se generó, pero no es ordenanza, para avanzar en los procesos de gobierno abierto en el Cantón Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, ese es parte del cambio también en la dinámica de la gestión pública, ¿no? De cómo abrimos la gobernanza, es decir, cómo abrimos la toma de decisiones a otros actores fuera de la institución municipal en este caso, ¿no es cierto? Para que sea mucho más colaborativo. Es otro tema interesantísimo, justamente, que dentro del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir está participando en el tema del gobierno abierto en la ciudad de Cuenca, que se ha venido dando ya, tengo entendido, una segunda oportunidad y tiene un buen alcance de participación de ciudadanía. Esto es interesante porque vemos cómo las personas, los ciudadanos, ciudadanas se van incorporando a procesos de toma de decisiones. Es decir, dejamos de ser una ciudadanía pasiva, sino nos convertimos en actores activos en los que no dejamos que quienes nos administran las ciudades tomen solo las decisiones, sino que nosotros vamos como ciudadanía también acompañando estos procesos, y de ahí la importancia, por ejemplo, de la participación, en este caso del desarrollo de esta hoja de ruta en la que ustedes nos comentan que ha habido una excelente participación, sobre todo de jóvenes, de mujeres. Vamos a hablar del tema de mujeres dentro del Acuerdo de Escazú, si me das unos minutitos luego. Y, por supuesto, la responsabilidad que tienen los diferentes, no solo ministerios, sino entidades del gobierno. Y desde ese espacio, quisiera, Nicolás, que nos comenten cómo ustedes van a implementar, por ejemplo, el acceso a la información, porque muchas veces, como dice bien Daniel, las personas no tienen los instrumentos tecnológicos para acceder a una página web o X, pero sí se hacen oficios, se pide información, en este caso al Ministerio del Ambiente, y nos responde. ¿Cómo acceder, cómo facilitar a las personas el acceso a la información, este derecho del acceso a la información? Muchísimas gracias, Margarita, gracias, Daniel. Es importantísimo identificar que la construcción de un sistema de información accesible y alcanzable para todos es importante en medida en que podamos utilizar esa información para el desarrollo. Dentro del ministerio y en lo que compete a los datos ambientales y del agua, la dirección
que es un activo actor dentro de la implementación del Acuerdo de Escazú, la Dirección de Información Ambiental y del Agua, tiene reportes al día de toda la situación de espacios de zonas protegidas, de utilización del recurso hídrico, para lo cual es importante también, y eso sí es una de las estrategias que hemos implementado, socializar a la ciudadanía y a los grandes centros comunitarios, pero también aprovechar de las redes comunitarias establecidas ya en las zonas rurales. Comparto, y el ministerio se ha dado cuenta, no únicamente a través de estas mesas de diálogo, sino que a lo largo de esta gestión de gobierno abierto, de que la actividad en territorio es importantísima. Por eso es que nuestro ministro, Gustavo Manrique, ha estado latentemente y constantemente en territorio recogiendo las demandas de los ciudadanos. Podemos utilizar las redes comunitarias haciendo una difusión impresa, obviamente con todos los ámbitos de reciclaje en cuanto a los ejemplares que demos. Igual hacer una socialización a los GATS para que ellos también, dentro de las competencias, creen una educación sobre lo ambiental. Eso es importante. El COTAD le da también potestades a los GATS y a los gobiernos autónomos descentralizados en el aspecto de la educación. Entonces, eso es importante destacarlo para que la responsabilidad se vaya diluyendo en todo el territorio, con ejecución colaborativa de todos los actores. Perfecto. Es una buena estrategia y una forma de comunicarse, justamente que el ministro visite los espacios y conozca lo que ustedes dicen en territorio, lo que sucede en cada parte del país. El acceso a la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos. También entiendo que ustedes tuvieron la participación de diferentes actores dentro de la justicia, como el defensor o la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es esa posición de la Defensoría del Pueblo con respecto al tema de la defensa de los derechos de las y los defensores del medio ambiente? Bueno, ahí tal vez más que una posición, realmente la Defensoría lo que hizo fue presentar los avances del trabajo que está desarrollando en términos de generar condiciones y protocolos para la defensa, ¿no es cierto? Hay un proceso de construcción de política pública, una política pública integral para la prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Hay un proceso de construcción de un piloto también, de un mecanismo de alerta temprana para la prevención de agresiones a personas defensoras. Pero este es un trabajo que tiene que ir de la mano con actores que están fuera también de la institucionalidad y que nos hace pensar en la necesidad de que la ciudadanía, las organizaciones sociales también comprendan que hay un rol de corresponsabilidad. No solo hay que esperar que los actores institucionales sean quienes generen los procesos, quienes respondan a ciertas situaciones derivadas de problemáticas, en el caso de los defensores, de agresiones muy puntuales, sino también ver cómo hay un trabajo articulado entre todos los actores que permiten generar esas condiciones, ¿no? Y asumir este rol de corresponsabilidad. Y eso creo que es un enfoque importante que plantea también el Acuerdo de Escazú, ¿no? Cómo los ciudadanos asumimos ese rol también, cómo visibilizamos la importancia de ese rol y somos un actor que forma parte en los distintos momentos, no solo de la política pública, sino de la construcción de la política pública, sino también de la implementación de la política pública, porque ese es también una responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, no solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones y en esa perspectiva un rol bastante importante para ser parte de la solución de los problemas. En el caso particular de los defensores, se hacía necesario contar con instrumentos, por supuesto, que permitan generar espacios de alerta temprana, de prevención, pero también era importante llegar a la ciudadanía con información.
para que la ciudadanía conozca qué tipo de mecanismos existen y cómo puede activarlos, ¿no? Y eso generalmente no sucede, y cuando se dan situaciones de agresión o de amenaza, los actores no saben cómo proceder, ¿no? Entonces ahí es importante justamente este rol de los actores ciudadanos, ¿no? De las organizaciones de sociedad civil, ambientales, indígenas, de derechos humanos, para poder también llevar a territorio esta información y articular también. Hay muchos sistemas, sobre todo en la Amazonía que conozco, hay sistemas de alerta temprana comunitarios, ¿no? Que permiten activarse cuando hay una posibilidad de agresión o amenaza a un líder indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo vamos haciendo una articulación entre estas iniciativas comunitarias, sociales, con las iniciativas y procesos que desde la institucionalidad también se están impulsando, ¿no? Y que no sean acciones aisladas, sino más bien se genere esa articulación para tener mayor fortaleza, mayor alcance, cobertura, y sobre todo que el funcionamiento ya en la práctica sea mucho más efectivo, ¿no? Y no diluyamos esfuerzos. Por supuesto, eso es sumamente importante, ¿no? Eso es sumamente importante, porque hay algunos grupos que se han sentido vulnerados y que no se sienten, no tienen o no encuentran de parte de la justicia una respuesta clara. Justamente en ese momento conversábamos sobre esta guía de implementación, el trabajo de esta guía de implementación dentro de la conformación de la Mesa de Democracia Ambiental, y tú nos decías, Daniel, que hay alguna novedad en ello. No sé si Nicolás nos puede ayudar. Sí, claro que sí, Margarita. La construcción, y creo que es importante decirlo, en el cierre de la co-creación de la hoja de ruta, las autoridades del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica socializaron, y próximamente estará dentro de todos los canales, la firma del acuerdo ministerial que da paso a la construcción e implementación de la Mesa de Democracia Ambiental, que va a ser un espacio que recoja, un espacio de decisión, que recoja la participación de varias organizaciones. El Ministerio, como autoridad ambiental, hará la convocatoria y esperamos que las organizaciones sociales organizadas respondan y también empecemos a trabajar en esa construcción colaborativa, que es una responsabilidad de investigar mucho, de apalancarse en experiencias de otros sectores, hacer nuestras realidades, obviamente, tratar de resolver los problemas e intereses que cada organización tiene, pero que definitivamente tiene que resultar en un producto de interés nacional. Previo a esto, ya nos lo comentará Daniel, que hay una validación a través de una consulta pública, de la cual también vamos a invitar a que todas las organizaciones participen, porque esa es la forma de construir desde las bases la política pública. Invitarles a participar, que primero crear los espacios como lo ha hecho el gobierno, priorizarlos frente a toda la agenda política, crear los espacios a través de aliados estratégicos como la Universidad de Hemisferios, como la cooperación alemana, la GIZ con su programa Sincero, y otra cooperación internacional que ha hecho posible esta implementación. Las convocatorias van a ser enviadas en los próximos días, así que invitamos que a través de estos medios y otros, la ciudadanía también conozca de los próximos pasos. Muy buena noticia, Nicolás. Ojalá esto se vaya dando y pues que la ciudadanía pueda participar mucho más activamente en este camino de la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestro país. Un poquito dentro del mismo tema, ¿cómo está, Daniel? El día de ayer tengo entendido que hubo un foro en el que se desarrolló con el tema de cómo está el acuerdo de Escazú con las mujeres. Sabemos que en Latinoamérica
las mujeres sufren más, son más vulnerables a la precarización, sobre todo en las áreas rurales, ¿no es cierto? Las mujeres indígenas, campesinas, son la base para combatir el cambio climático, son la base de la transmisión intergeneracional de conocimientos y tradiciones. También un grupo de ellas siempre están solicitando información, acceso a la información para poder contar con datos y que esos datos estén desagregados por género, por grupos etarios y otras variables que permitan visibilizar la diversidad y las necesidades de las mujeres, cómo superar las barreras digitales para las niñas y las mujeres que se enfrentan, ¿no es cierto?, en este espacio de defensa de la naturaleza, de defensa del agua. Entonces, todas estas cosas se tratan en foros como el de ayer, en el que tuvieron excelentes expositores y expositoras. Si nos puedes comentar un poco sobre aquello. Bueno, Margarita, yo creo que ahí lo primero es partir de este reconocimiento de esta problemática diferenciada que enfrentan las mujeres y que eso permita también definir acciones para ir cerrando esas brechas de exclusión, ¿no es cierto?, de desigualdad que existen. Entonces, el Acuerdo de Escazú busca justamente ir cerrando este tipo de brechas. Si bien en la categorización que hacen de personas, grupos en situaciones de vulnerabilidad, no hace una referencia explícita a mujeres o a grupos indígenas o a afrodescendientes o personas LGBTQ, sino lo hace desde una perspectiva mucho más amplia y abarcativa porque cada grupo, cada sector tiene unas particularidades específicas, pero cuando ya estamos hablando de los temas de cuidado del ambiente, de protección del territorio, vemos que hay ahí una presencia mucho más fuerte de la mujer, ¿no es cierto? Vemos cómo el momento de tomar las decisiones, sobre todo a nivel de territorios, y esta es una realidad compartida con la mayoría de los países de América Latina. Seguramente en el Caribe la realidad es distinta también por el cómo ellos vienen de una connotación cultural, político, social distinta, sobre todo los países que no son de habla hispana, pero en los otros países de nuestra región tenemos una realidad común, ¿no es cierto? Entonces, en esos espacios y en esos momentos de toma de decisiones, las mujeres son excluidas, ¿no? A pesar de que son ellas las que en muchos casos tienen a su cargo las tareas no solo de cuidado del hogar y de los hijos, sino también las tareas de cuidado del territorio, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de construcción y de cambio social y cultural importante que se necesita hacer en nuestra región. ¿Cómo generamos esas alternativas o esos caminos para ir cerrando estas brechas? Es un reto para la región y es un reto que va a estar, desde mi perspectiva, diferenciada también dependiendo de cada uno de los territorios, ¿no? Porque hay un trasfondo importante cultural arraigado que es necesario cambiar, ¿no es cierto? Hay un caso interesante acá en el Ecuador, que seguramente lo han escuchado, y es el de Apaguen los Mecheros, en los cuales un grupo de niñas fueron las que impulsaron una acción de protección para que a nivel de la justicia se puedan tomar decisiones para que las industrias petroleras no sigan quemando gas, afectando la salud de las comunidades. Entonces vemos como hay, por ejemplo, un grupo muy vulnerable, porque no solo son mujeres, sino que también son niñas, tomaron la bandera para poder ejercer una acción para el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud, porque no podemos olvidar cómo las condiciones ambientales tienen una incidencia directa en la salud, no solo ambiental, sino en la salud humana, ¿no? Entonces, hay ejemplos interesantes en la región. Si estamos mirando a los defensores, a las personas defensoras de la naturaleza, del territorio, muchas de estas personas son mujeres.
mujeres jóvenes, muchas de ellas, que arriesgan su vida también por protegerla, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una serie de situaciones que van generando condiciones de mayor vulnerabilidad, pero también generando oportunidades, por decirlo de alguna manera, para la acción, ¿no? Y que muchas veces ellas son las que toman la batuta para impulsar esas acciones, para generar estos cambios. No es un tema sencillo, insisto, es un tema que va a implicar romper estas barreras culturales que son muy complicadas de hacerla, pero no imposibles, y el Acuerdo de Escazú lo que persigue también es ir generando esas condiciones, ¿no? Diferenciadas para que puedan ejercer su trabajo sin riesgo, para que puedan participar a la par que los grupos de hombres en la toma de decisiones, para que tengan acceso a la información y a la justicia. Entonces, es un trabajo complejo seguramente, y sobre todo si pensamos desde la perspectiva del acceso a la justicia. Ese va a ser un trabajo mucho más complejo para la región en términos de la implementación, porque implica también el romper estas barreras institucionales que tiene la justicia en sí mismo, ¿no? Desde el lenguaje en el que se expresa la justicia, no es comprensible para el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, es importante ir mirando alternativas para que la justicia se ciudadanice más, no solo en términos de los mecanismos de relacionamiento, sino también en términos de la inclusión de los actores a los procesos judiciales, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, la estructura y las competencias que tiene los órganos de justicia de impartir justicia. No significa que vamos a ciudadanizar la impartición de justicia, sino que el ciudadano también tiene que conocer cuáles son esos mecanismos que existen de acceso a la justicia, cómo lograr tener acceso, cómo vincularse, cuál es el juzgado más cercano, entender la decisión del juez, y ese tipo de cosas que a veces son mucho más complejas incluso. Y bueno, ahí hablando de justicia, también debemos poner sobre la mesa la necesidad de que juezas y jueces también conozcan las diferentes nuevas implementaciones, como es este caso, el Acuerdo de Escazú, que es nuevo en el país y que es necesario pues que el sistema de justicia en el país también se ponga al día sobre estas herramientas justamente de justicia ambiental. Para ir terminando, Nicolás, tengo un mensaje aquí en mi WhatsApp que me dice: le invitamos al señor ministro a que venga a visitarnos en Quimsacocha. Le paso la información para que le haga llegar al señor ministro el pedido de Cuenca. Y por otro lado, ¿cuál es el último paso que van a dar ustedes luego de la sistematización, pues, de esta hoja de ruta? Muchísimas gracias por esta cálida invitación al señor ministro. Definitivamente acogeremos y conforme a las autoridades que puedan dar solución a las demandas de Quimsacocha, vamos a poder participarlo. En definitiva, los siguientes pasos de la implementación para el Acuerdo de Escazú es apropiarnos de este proceso y hacerlo ciudadano, no verlo como una esfera pública o como un requisito para la transformación nada más local, sino nacional. Así que nos vamos a apropiar de este proceso y hacerlo a través de las convocatorias, formalizarlo. Tenemos un tiempo establecido para la conformación de esta mesa que corre, y para nosotros es de alto interés que haya una gran diversidad de participantes. Puedo decir y puedo anticipar que contamos con una amplia cooperación para incluso movilizar representantes de otras partes del Ecuador hacia Quito. Se lo iremos confirmando paulatinamente, pero lo importante es que se apropien de este proceso y sean aquellas organizaciones que tengan su interés en lo ambiental, con un interés de causa, de investigación, de compromiso y trayectoria, que tomen asiento en esta mesa de democracia ambiental y marquemos un antes y un después en la implementación de
del Acuerdo de Escazú, siendo referentes en la región. Nicolás nos deja abiertas las puertas a la esperanza, al compromiso ciudadano de poder participar en esta mesa de democracia ambiental que resultará sin duda un espacio más para la defensa del medio ambiente. Daniel, te dejo en tus últimas palabras, no sin antes agradecerte por esta información que nos acabas de dar con respecto a la participación de las mujeres y cómo van dentro de este proceso de Escazú en Ecuador. Tus últimas palabras, por favor. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que ahí es importante reforzar lo que menciona Nicolás. El cierre de la construcción de la hoja de ruta es el inicio del proceso, ¿no? Entonces, es un hito más que alcanzamos, pero el trabajo fuerte viene en los próximos meses con la conformación de la mesa, y ahí es importantísimo contar con ese rol de corresponsabilidad de los actores de sociedad civil organizada, de la academia, del sector privado incluso, para seguir trabajando en la implementación del Acuerdo de Escazú. Vendrán muchos espacios de reforma normativa seguramente, que va a implicar un esfuerzo, un relacionamiento importante con la Asamblea Nacional, en los temas de justicia, con el Consejo de la Judicatura y las distintas instancias que conforman el sector justicia. Entonces, el aporte, el trabajo colaborativo abierto con los actores que conformen la mesa va a ser fundamental para avanzar en esta implementación del acuerdo, ¿no? Entonces, invitarles a estar prestos a la convocatoria, a presentarse cuando se abra la convocatoria, incluso invitarles a que se registren en el mecanismo público regional que maneja la CEPAL, que es la Secretaría del Acuerdo, para que también estén al tanto de toda la información que se genera desde el proceso regional. La implementación del Acuerdo de Escazú va a tener estos dos niveles, lo regional y lo nacional. Entonces, es importante también cómo nos involucramos en el proceso regional, de forma que luego podamos también apoyar a decantar todas esas acciones regionales en el proceso de nuestro país. Así que la invitación queda ahí hecha, y seguramente, como lo mencionó Nicolás, van a haber muchos otros espacios relacionados con el proceso del acuerdo a los que van a ser convocados, y se espera esa participación y esa acogida para concluir entre todos esta implementación del acuerdo, que es lo que nos interesa. Muchísimas gracias, Nicolás Toro, representante del Ministerio del Ambiente. Él es de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de los Hemisferios. Gracias a ustedes por su tiempo, por habernos enseñado, por haber compartido lo que está sucediendo dentro de este proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en Ecuador. Los ciudadanos, las ciudadanas, debemos comprometernos en la defensa de nuestro medio ambiente, en la defensa y en los derechos que tenemos de la participación ciudadana, en la defensa del derecho a la información, en derecho a la justicia ambiental y, por supuesto, el acceso a la defensa de los derechos humanos de las y los defensores del medio ambiente. Con ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora, un nuevo encuentro aquí en Derechos Urbanos. Como siempre, agradecimiento a Estrategia 7, quien nos da el soporte técnico, y invitarles a visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. En Voces Rizomáticas tenemos excelentes y muy buenos artículos para leer este fin de semana. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias, Margarita.